Renovamos el contacto con Ana María de Mena en nuestras mañanas informativas. La tenemos en el estudio y ya tenemos el tema que les fui adelantando durante el transcurso de la jornada de ayer y hoy a primera hora. Los 50 años del Instituto Superior de Formación Docente en San Martín de los Andes. Ana María, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Cómo surgió lo del instituto? Bueno, surgió porque el instituto la semana que viene, el 30 de mayo, va a cumplir 50 años. Ah, mira qué bien. Y es la primera entidad que tuvimos en el pueblo para formar docentes. ¿Cierto? Entonces me parece que si bien la fiesta la van a hacer en junio, y está muy bien porque resolvieron que el 30 de mayo es un día donde hay clases y ya los estudiantes han venido perdiendo muchas clases y la verdad que a la educación hay que honrarla dando clases. Entonces con muy buen criterio lo pasaron para un sábado de junio. Yo tengo que contarte y contarle a los oyentes que debo agradecer a Roberto Pompei, Lucas Verduga Santillán, María Celia Maglione y Julieta Sánchez, que son los que me proporcionaron fotografías y abundante material e información, porque yo no estaba acá cuando nació el instituto, y ¿de qué voy a hablar? Entonces, gracias a ellos que me facilitaron material. Inclusive hay muchas fotografías que van a estar en el video de mi canal de YouTube que el instituto no las tiene, después se los voy a pasar, que las fui recolectando ayer. Así que vamos al tema. Vamos con la historia, a ver. Sí, no vamos a dar toda la historia que no se puede comprimir en 10 minutos, claro. 50 años, pero sí vamos a comentar que en el año 55 lo que estaba funcionando, o lo que empezó a funcionar, mejor dicho, fue el Instituto Superior San Martín de los Andes, el ISMA, que fue una puerta abierta a muchas posibilidades educativas porque hasta ese momento los que querían estudiar tenían que irse, los papás tenían que tener la posibilidad de pagarles un lugar afuera, bueno, fue todo muy complejo. Y además, en esos años hacían falta docentes y no había donde se formaran aquí en San Martín de los Andes. Fue en el ISMA donde se empezaron a dar las primeras oportunidades y en el año 1961 de allí egresaron los primeros maestros normales nacionales, como era el título que se daba entonces y que habilitaba según los planes del Ministerio de Educación de entonces. Es decir, que el instituto funcionó como anexo en el ISMA. Sí, empezó allí. Ahora vamos a contar. En el año 74 se fundó el CEPEM número 3, el Centro Provincial de Enseñanza Media, y en el año siguiente, en 1975, se anexó el Instituto de lo que hoy conocemos como Instituto de Formación Docente número 3, con la dirección del profesor Luis Amitrano, y ahí las clases empezaron a darse en la escuela primaria número 134. Recordemos que entonces, y como todos los casos en realidad, acá en San Martín de los Andes las instituciones educativas empezaron a funcionar en lugares prestados o alquilados, empezaron a funcionar forzadas por los vecinos, en realidad. Sí, siempre. La universidad, las escuelas, el ISMA, todo fue esfuerzo de los vecinos y eso hay que ponderarlo, ¿no? En lugares prestados como sea, pero San Martín quería tener lugares donde se formara la gente. A ver, Amitrano fue el primer director del CEPEN 13 como tal, cuando fue creado. Vos mencionaste que de ahí comenzaron a estudiar los que después surgieron como docentes. ¿Y dónde entra la escuela 134? Cuando en el 75 se anexa al CEPEN 13 el Instituto de Formación Docentes número 3, el 30 de mayo de 1975, lo nombran, lo designan como director a cargo al profesor Luis Ametrano. Sí. Y ahí es donde las clases empiezan a dar en la escuela 134, las clases del Instituto de Formación Docente. Claro. Este cincuentenario o bodas de oro que se va a festejar próximamente. Al año siguiente, con el proceso militar, nombran, quizás también, yo no indagué porque no tuve tiempo para hacerlo, pero quizás también tuvo que ver con no
no con carácter de intervención, sino con la necesidad de que el instituto tuviera su propia dirección desprendida del CEPEM. Y ahí terció el profesor Pedro Fernández Valdivieso, quien se hizo a cargo de la dirección. Y ahí otra vez hubo una mudanza. Ahí el Instituto de Formación Docente número 3 empezó a funcionar en la hostería El Buen Gusto. Años después se produjo la fusión del CEPEM 13 con el profesorado elemental, como se le llamaba, y el que estuvo a cargo fue el profesor José Ignacio de Beitía. Bueno, vos vas a publicar hoy una foto donde hay una imagen de los egresados en una promoción de aquellos años. Y está frente al CEPEM número 13. Claro. O sea, hubo muchas mudanzas hasta que, bueno, tenemos que decir que en el año 1980 se nombró coordinadora a la profesora Noemí de las Nieves Valentino, a Coca Valentino, que falleció hace poquito. Ella fue coordinadora y 2 años después fue nombrada directora. O sea que la primera directora formal del Instituto de Formación Docente fue Coca Valentino. Y la secretaria fue María Catalano. Mari Catalano, la recuerdan los quienes fueron sus compañeros. Hay que destacar que en el año 82 la provincia, porque esto es un instituto provincial, la provincia resolvió empezar a revisar los lineamientos educativos para Neuquén en todos los departamentos. Entonces se hicieron reuniones para aunar criterios de acuerdo a las experiencias docentes que había de formación docente que había en ese momento. Y hay que destacar que quienes concurrieron a esas reuniones para abordar los lineamientos curriculares fueron Noemí Valentino, Raquel Basso, Dora Ford de Gentili, la recordada Dorita Ford, María de las Nieves Guzmán, María Celia Maglione y también José Ignacio de Beitía. Conversando con María Celia Maglione, que me pasó varios datos, ella comentaba que también Roberto Pompey, Cristina Bocos, Adriana Ibert y Graciela Cape también formaron parte de esta movida y del acercamiento de ideas para los lineamientos que debería tener la formación docente en la provincia. Eso hay que subrayarlo. Y yo voy a comentar una frase de María Celia textual, que ella me la mandó por WhatsApp. Dice: tenemos que subrayar que sin Coca Valentino no lo hubiéramos podido hacer. Ella fue una directora que se puso a trabajar a la par y nos otorgaba libertad, respeto y sobre todo la confianza para hacerlo. Y también Roberto Pompey me decía: Coca se puso al hombro este proyecto y bueno, así salió felizmente que el Instituto de Formación Docente se solidificó sus funciones, tuvo lo que se llamaron 2 explosiones de matrícula, que fueron en el año, a ver, acá lo tenemos, bueno, ya lo voy a encontrar, porque tuvieron que hacer una inscripción para un primer año, porque bueno, había mucha demanda, mucho interés, y eso es interesante. Hubo un grupo de docentes que trajo una feria del libro infantil y juvenil, que fue toda una novedad, porque todavía no se hacían acá las ferias de libro, eso fue muy posterior. Pero este instituto seguía funcionando en la escuela 134. Claro, sin edificio propio. Sin edificio propio. Y era necesario porque funcionaban en contraturno, o sea que las clases eran de noche, había todos los inconvenientes que pasan cuando se comparten espacios y se dejan las aulas y siempre se generan situaciones. En una oportunidad, cuando estaba haciendo campaña para ser senador, el señor Elías Zapag, un grupo de padres, de docentes, inclusive de estudiantes, lo abordaron diciéndole que necesitaban tener un edificio, que ya no podían funcionar así, que necesitaban un espacio propio. En ese momento, Elías Zapag prometió que si él llegaba a ser senador se iba a ocupar. Eso fue en el año 85. Elías Zapag salió electo senador por la provincia
Y el 4 de abril del año 86, o sea, un año después, se inauguraba la sede propia del Instituto de Formación Docente número 3, ahí en la calle Pérez, Ajá. Teniente Coronel Pérez al 500. La verdad que hay que ponderar la rapidez de estas gestiones, porque ahora hasta para cambiar una lamparita tenemos que gestionar un año y medio más o menos. Así que eso también hay que reconocer el esfuerzo de los padres, de los docentes, del equipo directivo. Pero, digamos, la plata vino del Congreso de la Nación. Claro. Y eso me pareció interesante subrayarlo. Bueno, digamos que en el año 91 se fundó la biblioteca, se abrió la biblioteca del Instituto de Formación Docente, se creó el cargo de ayudante de clases prácticas y fueron apareciendo muchas innovaciones, muchos proyectos que consolidaron la labor de este centro. Y es para subrayar que el proyecto titulado Construcción de Estrategias Didácticas para la Alfabetización fue presentado en la OREALC, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y fue seleccionado junto a otros proyectos como uno de los 4 proyectos demostrativos de la región sobre lectoescritura. Mira. Toma mate, Sí. es interesante saberlo. Y sobre todo porque estos proyectos y estas acciones, y subrayo, los docentes comprometidos que había hacían estas cosas. Realmente son fuente de inspiración. Hay que mirar para atrás a veces para saber qué rumbo seguir. Y me parece que esto es porque en realidad eran docentes de acá, lejos de todo, no había internet, se trabajaba mucho. Y bueno, así debe ser, se debe trabajar mucho. Bueno, en el año 99 había fallecido Sara Elena Lauría, que fue docente allí muchos años y dejó muy, muy buena huella entre sus compañeros y entre sus discípulos. En ese año se inauguró la Galería de Arte Sara Lauría. A propósito de eso, vos no de la galería, pero sí de Sara, vas a publicar una foto que me facilitó en su momento María Celia Maglione, de una promoción de estudiantes que están con Sara, o sea que hay un grupo. Digamos que cuando Coca Valentino se jubiló, la sucedieron Cristina Bocos Conesa, Raquel Seara, Horacio Margenat, Fernando García Velardi, Gerardo Bechinger, Silvia Kuañoski, Nicolás Coleto, otra vez Silvia Kuañoski, María José Coña Aguilar, Lucas Verduga Santillán y Mariano Escliar, que es el actual director. Subrayemos que el instituto fue creciendo, se fueron apareciendo nuevas ofertas educativas, como además del profesorado para la enseñanza primaria, también la carrera de lengua y literatura, la de biología. Exacto. Se hacen cursos, seminarios, hay proyectos de extensión, hay un gran crecimiento. También hay una radio, que es la Radio Coligüe, que funciona. Es para ponderar todos estos proyectos que contribuyen a la comunidad. Pero el edificio seguía quedando chico, porque, bueno, ante tanta oferta, hay que hacer malabares para que los espacios alcancen. Hubo, en ese sentido, hubo muchas luchas para lograr la ampliación, y finalmente en el 2023 se hizo la ampliación ahí en Pérez, entre Rudecindo Roca y Perito Moreno, un edificio muy lindo, que me decía días atrás cuando lo recorría Lucas Verduga, que ahora es subdirector, me decía, mira, sigue siendo chico. Bueno, sigue siendo chico, pero ahora está mucho mejor, tiene las aulas muy claras, está muy lindo y bueno, ojalá se pueda ampliar pronto. Yo subrayo esto de inspirarse en los hechos y en el trabajo de gente como la que yo cité antes, que hicieron proyectos tan importantes, tan destacados, que le dieron un espacio que no tenía a la educación de los docentes aquí a la formación de los docentes aquí en San Martín de los Andes. Hubo otros proyectos, yo mencioné nada más que esos, pero queremos destacar que en San Martín de los Andes hay un espacio donde los docentes se pueden formar, donde hay proyectos de extensión, donde hay muchísima actividad.
y bueno, próximamente celebrar los 50 años. Uno de los detalles, te cuento, es para compartir, si tenemos un par de minutos más. Cuando se inauguró la Galería de Arte Sara Lauría, en realidad era un extenso pasillo, muy claro, muy luminoso, que bueno, por la falta de espacio se fue ocupando por distintas razones y un poco fue retirándose por jubilación la gente que conocía a Sara, y un poco se diluyó la idea de galería de arte porque las nuevas generaciones no la conocieron y además porque los espacios eran escasos. Bueno, hace poco presentamos la idea, la propuesta de volver a poner a un espacio el nombre de Sara, y hace poco el consejo donde opinan los estudiantes, los docentes, los no docentes, donde hay un cuerpo que acompaña a la dirección, resolvieron restaurar el nombre y próximamente, seguramente después de los festejos, se va a restaurar ese espacio que homenajea a una docente ejemplar de nuestro pueblo. Así que va a ser un festejo seguramente con muchas perspectivas, pero también con el agregado de esta restauración del nombre de la galería. O sea que cuando cumpla 50 años el Instituto Superior de Formación Docente número 3 van a inaugurar la galería Sara Lauría. Van a restaurar el nombre, supongo que unos días después, porque hay que mandar a hacer la placa. Reinaugurar, entonces. Sí, reinaugurar, pero bueno, es auspicioso que recuerden esto que yo decía, ¿no? Hay que inspirarse, me parece, hay que mirar los buenos ejemplos. Sara fue un buen ejemplo como docente, como persona, bueno, por algo se la recuerda tanto y hay tantas, está el CIAR con su nombre y hay una calle en La Vega que también lo lleva. Pero también recordar a esos docentes que yo nombré antes, que hicieron proyectos que tuvieron tanta trascendencia y eso era con mucho trabajo. Bueno, ahí hay que mirar para seguir trabajando. Gracias. Nos encontramos el jueves que viene. Chau, chau.